apóstoles. ¿Cómo que va? Muere Judas. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó. ¿Quién era Pedro? Aquel que Jesús nombró jefe de la iglesia. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Pedro, el jefe de la iglesia, se paró en medio de tantos, eran 120 discípulos, estaban comenzando la iglesia. ¿Otra vez? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Estaban comenzando la iglesia, ¿no? 120. ¿Y qué dijo Pedro? Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Aquí está. ¿Qué pasó con Judas? Que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros. Era uno de los 12, ¿se acuerdan? Contado con nosotros. Pero ya sabemos lo que pasó. Se murió Judas. Entonces, ¿qué dice Pedro que hay que hacer? Entonces dice Pedro, bueno, se murió Judas, pero necesitamos más apóstoles. A ver, ¿quién se quiere nombrar apóstol? A ver, ¿quién se quiere llamar profeta? El que le dé la gana, comience, agarre la Biblia y nómbrese pastor y funde iglesias. O vamos a ver si Pedro dice, vamos a elegir a uno. Vamos a ver, versículo 21. ¿Qué dice el 21? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, aquí, por favor. Quiero que presten atención. Él leyó en Hechos capítulo 1, versículo 15, donde habló de que Judas murió y que cayó por transgresión y que hay que escoger a otro. Para fundamentar el hecho, para fundamentar lo que él está diciendo, que los apóstoles no se pueden acabar. Es decir, si muere un apóstol, necesitamos un sucesor de apóstol o un sucesor que lo sustituya, alguien que sustituya a ese apóstol que acaba de morir. Falso totalmente, eso es falso. Totalmente falso. Y ya les explico por qué. ¿Dónde está el sucesor de Santiago? ¿Dónde está el sucesor de Pablo? ¿Cuáles son los 12 apóstoles hoy en día en la Iglesia Católica? ¿Dónde están esos 12 apóstoles? Esos 12 sucesores de los apóstoles. Están en ningún lado. Están en ningún lado. O sea, es totalmente falso. Entonces, fíjense cómo del versículo 15 saltó al versículo 21. Del 15 al 21. O sea, hubieron varios versos que lo anuló. ¿Por qué los anuló? Vamos a analizarlo. Vamos a leer el texto. Vamos a ver dejar que siga diciendo y luego vamos a analizar el texto. Pensando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2. ¿Observan? Si falta uno, tenemos que, ¿quién lo va a sustituir? No es que le dé la gana, el que nosotros señalemos. Bien, vamos a explicar, porque es una mentira. Él dice que la razón por la que ellos están haciendo esto es porque si un apóstol muere, para que la sucesión se mantenga, se tiene que elegir un sucesor de ese apóstol que ha muerto. Eso es lo que él dice. Él está diciendo, pone un ejemplo, él dice donde Judas muere, y luego vemos a los apóstoles que eligen a 2, y luego escogen uno de estos 2, ¿ok? Para que sea el sucesor de Judas. Entonces, ahí vemos la sucesión apostólica, según el padre Luis Toro, pero es falso. Porque los apóstoles no están escogiendo un sucesor de Judas para que haya una sucesión. Los apóstoles están escogiendo un sucesor de Judas porque estaba profetizado así acerca de Judas. De Judas estaba profetizado que otro tenía que tomar el oficio de él. Pero no hay ninguna profecía de que cuando Santiago o Jacobo murieran, tenía que escogerse a otro para que sucediera a él. No había una profecía que dijera que cuando Pablo muriera tenía que escogerse otro sucesor del apóstol Pablo. Eso es falso. La razón por la que Pedro se levanta y dice que hay que escoger uno que sustituya a Judas es porque estaba así profetizado. Ahora, ¿dónde está eso?
recuerde que él saltó del 15 al 21. Omitió el contexto, porque el contexto lo refuta. Vamos a leer la Biblia en su contexto, así es que se estudia la Biblia. Vamos a leer desde el versículo que él empezó. Vamos a leer, para que usted vea que no era que si se moría uno tenía que sucederle otro. No, era que había una profecía, que alguien tenía que tomar el oficio de Judas. Pero eso no es razón para decir que siempre se va a tomar un sucesor de un apóstol. Eso no es razón, porque la profecía no es sobre todos los apóstoles. La profecía es acerca de Judas, no de Pedro, no de Juan, no de Pablo, es acerca de Judas. Vamos a leer versículo 15, Hechos capítulo 1, versículo 15. Después de estos días, estamos en Hechos 21, Hechos 1, 15. Vamos a ver. Dice aquí, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, Pedro no está ante los apóstoles solamente, está ante la iglesia. Lo que hemos venido enseñando, que la iglesia es la que tiene la responsabilidad de escoger a los apóstoles. No fueron los apóstoles que escogieron a Matías. No fueron los apóstoles, fue la iglesia. Ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y escogieron a Matías. ¿Quiénes? La iglesia. Pedro se levantó en medio de los hermanos, que eran como 120 reunidos. Había muchos ahí. O sea, que era la iglesia en su totalidad. No era uno en particular. No fue que Pedro dijo, yo escojo a Matías. No fue así. No fue que Pedro dijo, esta es mi lección. Y los apóstoles dijeron, este es. No fue así. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Escuche, ya estaba profetizado por boca de David. Acerca de Judas, no acerca de todos los apóstoles, acerca de Judas. La profecía es sobre Judas, de que otro tenía que tomar el oficio de Judas. No es una profecía sobre todos los apóstoles, es acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y yéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora vamos a ver cuál es la profecía que el apóstol Pedro está citando y por qué ellos van a escoger un sucesor de Judas. Porque había una profecía, no era por sucesión apostólica, era porque una profecía decía que otro tenía que tomar el oficio de Judas. Vamos a ver. Y fue notorio a todos los que habitaban en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito, Pedro está citando ahora la profecía acerca de Judas, no de Pablo, no de Juan, no de ningún otro apóstol, acerca de Judas. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Y tome otro su oficio. Estaba profetizado que otro tenía que tomar el oficio de Judas. No es sucesión apostólica. Es que había una profecía sobre Judas, de que alguien iba a tomar su lugar. No que todos los apóstoles necesitaban un sucesor, porque no de todos los apóstoles se profetizó de Judas. Sencillo. Dice así, se ha hecho desierta su habitación y no hay en ella quien more, y tome otro su oficio. Pedro citó una profecía del libro de los Salmos, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, y luego dice cuáles son las características que tienen que tener los 12 apóstoles de Jesucristo. Tenían que haber estado con Jesús, desde que Jesús salía y entraba, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, o sea, ascendió al cielo. O sea, tuvo que haber tenido parte en el ministerio de Jesús. Dice que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás. Señalaron, no dice y señaló, señalaron a dos. Estamos hablando de un conglomerado, de un conjunto de 120 en número,
¿Ok? Y dice, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y se le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces escogieron a Matías, y desde entonces fue contado con los dos. Así es como se estudia la palabra. Matías, ¿verdad? La suerte cayó sobre Matías. No fue que los apóstoles dijeron, este es. No, no es así. Es un conglomerado, es la iglesia la que determina. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Número uno, es la iglesia quien escoge. El Espíritu Santo a través de los hermanos escoge a los líderes. Y tienen que tener ciertas características. En este caso vimos que los apóstoles, para poder escoger el apóstol, tenía que haber estado con Jesús durante su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta que fue ascendido a los cielos. Eso es una característica de los apóstoles de Jesucristo. Entonces vemos que lo hicieron no por sucesión apostólica, sino porque estaban cumpliendo con una profecía de que alguien tenía que tomar el oficio de Judas. Entonces está claro en las escrituras. Pero piense usted, antes de despausar el video, piense usted, ¿por qué él omitió los otros versículos? ¿Por qué del 15 saltó al 21? Porque los demás lo iban a refutar. Porque se iban a dar cuenta que realmente lo que estaban cumpliendo era con una profecía, no era una sucesión sobre todos los apóstoles. No era que si Pedro moría, alguien tenía que tomar su lugar. No era eso. Era que había una profecía acerca de Judas. Pero vamos a ver qué tiene el sacerdote que decir. Y señalaron a dos, y de esos dos iban a escoger uno. Aquí la doctrina protestante se va para el suelo, que cada quien se nombra pastor cuando le dé la gana, porque a él le pareció bien. No, el Señor está llamando a otro, porque Judas murió. Los apóstoles tienen que morir. El primero que muere es Judas. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cómo se nombran los apóstoles? Los otros apóstoles que quedaron vivos, dirigidos por Pedro, escogen unos hombres y dicen, estos tienen que ser testigos, que conozcan a Cristo, que conozcan su resurrección, Todo lo que este hombre dice son una serie de mentiras. Los otros apóstoles que quedaron vivos, dirigidos por Pedro. La Biblia no dice los otros apóstoles. Pedro se paró en medio de los hermanos, 120 reunidos. No eran solamente los apóstoles, habían 120 reunidos. Había un común acuerdo. Y la iglesia, entonces, dirigida por el apóstol Pedro, que en ese momento tuvo un papel de liderazgo en la iglesia, no que fuera el líder de todas las iglesias, no, en la iglesia de Jerusalén en ese momento. Y vemos cómo el Espíritu Santo señaló a Matías. El Espíritu Santo es quien guía a los pastores, el Espíritu Santo es quien guía a los ministros para determinar y decir, vamos a escoger a este. Entonces vemos que él dice que hay una sucesión porque los apóstoles no se pueden acabar. No tiene ningún fundamento para eso. Se escogió un sucesor de Judas porque estaba profetizado. Me pueden buscar la profecía donde diga que alguien tenía que tomar la sucesión de Pedro. Eso no está en las escrituras. Que alguien iba a sustituir a Pedro para que siempre hubieran 12 apóstoles. Eso es falso, totalmente risible. Entonces lo vamos a dejar hasta acá para que el video no se haga tan extenso. Entonces en un segundo video vamos a seguir analizando las mentiras de este sacerdote. A ver, última. Y de entre esos dos vamos a elegir uno. Observen que no cada quien elige lo que le da la gana, no. Son los apóstoles quien elige. El candidato no se elige él. Yo quiero ser apóstol. ¿Me reciben a mí? No. Ellos eligen. Entre estos, elegimos a este. Pongan otra vez lo último. Y señalaron a dos. Y de esos dos van a escoger uno. Pongan. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha... Fíjense
ya para esto terminar. Fíjense cómo él tuerce todo y mete cosas en el texto que no están. Los apóstoles se escogieron, no lo dice el texto. Pedro se levantó en medio de los hermanos. No se hace mención de los demás. No se dice que los que oraron fueron los apóstoles. No, y orando. Eso incluye a toda la iglesia dentro del contexto del texto. Vamos a ver. Vamos a leer el texto de nuevo. Desde el verso 23. Y señalaron a dos. Vamos a ver quiénes lo señalaron. Vamos a ver. Recordemos que Pedro se levanta en medio de la iglesia, ¿no? Y comienza a hablar en medio de 120. No solamente de los demás apóstoles, no. En medio de la iglesia. Habían 120 en número en ese lugar. Pedro está hablando a todos. Dice el apóstol Pedro. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo. Dice, es necesario, escuche con atención, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, aparte de los 12 apóstoles, habían otros que caminaban con Jesús, que estaban con Jesús todo el tiempo, y de esos que se encontraban en la iglesia en ese momento, Pedro dice, de esos, de los que han estado con Jesús, vamos a escoger a uno, comenzando desde el bautismo de Juan, y así viene diciendo hasta que fue recibido arriba, para que sea testigo de la resurrección. Y señalaron a dos. No dice que los apóstoles señalaron a dos, dice y señalaron a dos. La iglesia señaló a dos. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y orando, no dice que los apóstoles eran los que estaban orando, dice y orando. Está hablando en sentido general, toda la iglesia. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Lo ve? Y fue contado con los 11 apóstoles. Tampoco se dice que a él se le impuso la mano para darle sucesión apostólica, o que los apóstoles le impusieron las manos. No lo dice el texto. Entonces es una mentira del sacerdote. Pero a él le gusta meter sus ideas al texto, le gusta introducirlas. Y eso es eisegesis. Él no hace una exégesis del texto, él no estudia el texto para extraer la verdad. No, él hace una exégesis, él le mete sus ideas al texto ahí forzosamente. Escogido. Muestra cuál de estos dos has escogido. Dios escoge, Dios llama, pero a través de los apóstoles. Escuchó, a través de los Aquí apóstoles. No hay permiso por Dios. Pero ahí estaba toda la iglesia. Señor, manda Y orando a todos. aquella persona que le dé la gana que vaya a predicar, porque todos pueden predicar. No. Vamos a escoger. Y ahora, Señor, aquí tenemos dos. Ahora dinos tú a nosotros a cuál de esos dos has elegido. Y observa que escogen a uno. Ponga. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Para que sea apóstol. Porque los apóstoles no es como hacen los protestantes. Yo me nombro apóstol. Bueno, ya ustedes se dieron cuenta apóstol. Yo me llamo profeta. De las mentiras de este hombre. Cómo tuerce la palabra del Señor, cómo pone cosas en los textos que no hay, cómo se vuela los textos del 15 saltó el 21 para vender sus mentiras. Pero estamos instruidos en la palabra del Señor, no podremos ser engañados por gente así. Por eso es importante siempre permanecer en la palabra y estudiar las escrituras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en un segundo video. Vamos a seguir analizando las mentiras de este sacerdote.